Bienvenidos a la clase de sistema de tasa directa. En este curso vamos a repasar todo lo referente a este sistema de préstamos, que es muy particular. Vamos a ver qué significa cada una de las fórmulas y lo que significa cada una de las letras para que se pueda interpretar un enunciado sin ningún tipo de problemas. También vamos a acompañar cada explicación con una resolución práctica, con un buen ejemplo, para ir identificando de dónde sale cada fórmula y por qué se aplica de esa manera. Pero antes de empezar, recuerden que resolvemos ejercicios a pedido. Lo único que necesitan es enviarme un mail a la dirección que ven en pantalla con el enunciado y por un costo mínimo tienen cualquier ejercicio resuelto en el mismo formato que estos videos. Entonces, en sistema de préstamos es clave anotarse lo que significa cada letra, porque se van a repetir en las distintas fórmulas. Ahora bien, si ya estamos en sistema de tasa directas, ya conocen las letras de haber visto sistema francés, sistema alemán y sistema americano. Lo que quedaría pendiente es incorporar un nuevo concepto que es el de tasa de interés directa, que es ese que vemos ahí en pantalla, que como bien le indica su nombre, es una tasa de interés que difiere de la tasa efectiva o nominal que veníamos manejando hasta el momento. La tasa de interés es directa porque se aplica siempre sobre el valor del préstamo inicial, sin importar cuánto ya pagué de capital desde que empezó el préstamo. Es decir, a diferencia del resto de los sistemas, ya no se aplica sobre saldo, sino sobre el préstamo original. Con lo cual, esto nos lleva directamente a repasar las características del sistema. Primero y principal, el sistema de tasa directa se caracteriza por tener una amortización constante. Es decir, periodo a periodo vamos a pagar siempre el mismo T, no importa en qué cuota esté parado. Una segunda característica es que el interés de cada cuota se calcula aplicando la tasa de interés directa, no la efectiva que conocíamos, sobre el valor del préstamo. Ya no es más tasa sobre saldos. Hay que tener cuidado con esto, porque es el factor que me ayuda a identificar este sistema. Ya vamos a volver sobre esto con un ejemplo bien concreto, pero es importante tener en cuenta que como aplico la tasa de interés siempre sobre el valor del préstamo, sin importar cuánto debo, termina derivando en la tercera característica y es que los intereses son constantes. En cada periodo, no importa en cuál esté parado, voy a pagar siempre los mismos. Entonces, si tengo los mismos intereses y la misma amortización en cada cuota, no varían con el paso del tiempo, ¿qué va a pasar entonces con la cuota total que voy a pagar en cada periodo? La respuesta es que las cuotas totales van a ser constantes, lo cual representaría la cuarta característica del sistema. Cada vez que realice un pago en un sistema de tasa directa, el pago va a ser el mismo para cada periodo. Muy bien, tomen nota de estas cuatro características porque vamos a usarlas para resolver un ejercicio práctico. Pero antes de avanzar con el ejercicio, ¿cómo me doy cuenta si leo un enunciado que estoy frente a un caso de un ejercicio con préstamo de tasa directa? Existen distintas variantes, pero a los fines de ser lo más práctico y en base a la estadística de la cantidad de ejercicios que hemos resuelto, podemos identificar las siguientes frases. Me hablan de préstamo de cuota constante con intereses constantes. No hay otro caso. Nos hablan de préstamo en donde la tasa se aplica sobre el valor del préstamo. Este es el único caso porque es el único que tiene tasa directa. O me pueden hablar que estamos trabajando en un sistema de préstamos en donde el préstamo, la cuota de capital y la cuota de interés son constantes. Con lo cual, si se encuentran con alguno de esos tres escenarios, ya saben que están trabajando con un sistema de tasa directa y tienen que utilizar las fórmulas en consecuencia. Bien, vamos ahora a llevar todos esos datos teóricos, todas esas características que acabamos de ver, un ejercicio práctico que nos permite identificar qué significa cada cosa y cuáles son las fórmulas que tenemos que utilizar. Para eso vamos a suponer que tomamos un préstamo de 1 millón de pesos. Un préstamo que vamos a devolverle al banco bajo un sistema de tasa directa y por el cual el banco nos cobra una tasa directa mensual del 3% y que para poder cancelarlo nos piden que lo devolvamos en 10 cuotas. Bien, ya tenemos los datos más importantes que se pueden necesitar. Lo que vamos a hacer es ir armando un paso a paso bien detallado de cómo se calcula la cuota de amortización, cómo se calcula la cuota de interés, el saldo de deuda, el total de intereses pagados y hasta el costo financiero total, que
caso muy particular de este tipo de préstamo y que suele complicar a los alumnos en un examen o en la guía práctica. Entonces, recuerden que por tratarse de un sistema de préstamos, siempre tenemos un crédito o una deuda que tomamos en el momento cero y que vamos a pagar a lo largo de cierta cantidad de cuotas, como lo mostramos en el eje de tiempo. ¿Recuerdan que una de las características que habíamos visto correspondientes al sistema de tasa directa es que las cuotas totales son constantes? Entonces, si yo viera las cuotas volcadas en el eje, podría plantear lo siguiente. ¿Qué significa esto? Que todas las cuotas, desde la primera a la última, van a ser exactamente las mismas. El motivo para que esto se dé es el hecho de que tanto la amortización como los intereses que se pagan periodo a periodo también son constantes, lo cual era otra de las características. Si todas las cuotas de amortización son constantes, entonces lo que pagué en concepto de capital también se va a mantener. Por eso planteamos eso ahí abajo. Decimos que todos los T son iguales desde que empiezan hasta que termina el préstamo. Esto sin duda los puede hacer acordar al sistema alemán, porque al igual que el sistema de tasa directa, tienen la amortización que se mantiene a lo largo del tiempo. Y lo cual nos lleva a la primera fórmula, que es el cálculo de la amortización, que se da como el valor del préstamo dividido la cantidad de cuotas en las que voy a cancelar el millón de pesos en este caso que pedí prestado. Entonces, si nosotros pedimos 1.000.000 y tenemos que devolverlo en 10 cuotas, entonces T va a ser igual a 1.000.000 dividido 10. Con lo cual, se encontrarían con que T es igual a 100.000 pesos. Cada uno de los T que marcamos en el eje de tiempo, sin importar en el momento que lo analicemos, va a ser de 100.000. Esto es idéntico a lo que conocemos en el sistema alemán. Es lógico que le suene conocido. La tercera característica del sistema de tasa directa era que los intereses son constantes porque se aplica siempre la tasa de interés sobre el valor del préstamo, sin importar cuánto le debo. Si los intereses son constantes, entonces podemos plantear lo siguiente. El interés de la cuota 1 va a ser idéntico al interés de la cuota 2, o de la cuota 3, o de la cuota 10, lo cual nos lleva a nuestra segunda fórmula, en donde el interés, ya no me pregunto de qué periodo, es igual al valor del préstamo multiplicado por la tasa de interés directa. Siempre se calculan de la misma manera. Si le aplico los datos del préstamo que estamos analizando, entonces mes a mes, yo estaría pagando en conceptos de intereses un total de 1.000.000 multiplicado por el 3% de tasa de interés directa. Si lo calculo con la calculadora, llego a la conclusión de que I es igual a 30.000 pesos. Con lo cual, si la cuota está compuesta siempre por interés y por capital, la fórmula de la cuota total va a seguir siendo la misma que conocemos hasta el momento del sistema francés y del sistema alemán, que es nuestra fórmula número 3, en donde la cuota es igual al monto o al valor de capital que pagué más el interés en el mismo periodo. Con la excepción en este caso que al haber calculado una sola cuota y su composición, ya tenemos la composición de todas las cuotas restantes del préstamo, porque se mantienen todas exactamente igual. Cada cuota va a tener 100.000 de amortización y va a tener 30.000 en concepto de intereses. Entonces, yo como deudor, bajo un régimen de sistema de tasa directa, voy a tener que pagar mes a mes 130.000 pesos. Ahora bien, ¿qué pasaría si quiero calcular el saldo de deuda del sistema de tasa directa a un momento determinado? Bueno, en este caso el cálculo es mucho más sencillo porque las cuotas de amortización son exactamente las mismas en todos los periodos, lo cual nos lleva a la fórmula número 4. El saldo de deuda del periodo P, es decir, luego de pagadas P cuotas, va a ser igual al valor del préstamo menos la cantidad de cuotas que ya pagué multiplicado por el valor del préstamo dividido el total de cuotas del préstamo. Lo que faltaría definir en este caso es sobre qué periodo quiero calcularlo. Supongamos que queremos calcular cuánto le debo al banco luego de pagadas 7 cuotas. En ese caso tendría que plantear lo siguiente. B7 es igual a 1.000.000 menos 7 por 1.000.000 dividido 10. Resuelvo esto y llego a la conclusión de que el saldo de deuda luego de pagadas 7 cuotas es de 300.000.
Fíjense en la fórmula cómo coincide el saldo de deuda que quiero calcular con el P que reemplazo después en la fórmula, lo que vemos marcado con otro color. ¿Y qué pasaría si me preguntaran de cuánto fue el total amortizado durante cierta cantidad de cuotas? Bueno, en este caso lo que tendríamos que plantear es la fórmula número 5, que me permite calcular el total pagado en concepto de capital. Esto quiere decir que si yo, por ejemplo, quiero entender cuánto amorticé en las primeras 4 cuotas, tendría que plantear lo siguiente. T mayúscula de 1 a 4 es igual a 4 menos 1 más 1 por 1.000.000 dividido 10. Fíjense que pusimos el 1 de ambos lados del símbolo igual, el que está marcado en rojo, porque es la primera cuota del rango que nos piden, y lo mismo con el 4 marcado en celeste, que sería el extremo superior del rango, es decir, la última cuota que estoy abarcando. El millón de pesos lo conocemos del valor del préstamo que me había dado el enunciado, y el 10 es por la cantidad de cuotas que tiene el crédito que pedimos. Entonces, resuelvo esa expresión que tenemos ahí y el total amortizado es de 400.000. Ahora bien, ¿y si quisiera calcular el total amortizado de la cuota 5 a la cuota 8 inclusive? En ese caso tendría que plantear lo siguiente. T mayúscula de 5 a 8 es igual a 8 menos 5 más 1 por 1.000.000 dividido 10. Resuelvo esta expresión y llego a la conclusión que entre la cuota 5 y la 8 terminé amortizando también 400.000 pesos, lo cual tiene todo el sentido del mundo, porque tanto en el primer enunciado estaba abarcando 4 cuotas, la 1, la 2, la 3 y la 4, y en el segundo enunciado también estoy abarcando 4 cuotas, la 5, la 6, la 7 y la 8. Y como la amortización es constante, si yo abarco la misma cantidad de cuotas, me lleva justamente a concluir que estoy pagando en concepto de amortización exactamente los mismos montos. Excelente, entonces hasta ahora sé cómo calcular la amortización, el interés de una cuota, el saldo de deuda, el total amortizado y el valor de cada cuota. ¿Qué pasaría si me piden que calcule de cuánto fue el total de intereses pagados durante un rango de cuotas específico? Por ejemplo, el total de intereses pagados durante las primeras 4 cuotas del préstamo, o el interés pagado durante las últimas 5 cuotas del préstamo, que sería el interés de 6 a 10. Bien, acá tenemos una nueva fórmula, es la fórmula número 6, que habla de que el interés desde J hacia P es igual a P menos J más 1 y a todo eso multiplicado por el interés de cualquiera de las cuotas, porque recuerden que se mantiene constante. Tanto P como J son los extremos que estoy abarcando. El más 1 que vemos al final del paréntesis es fijo. Y lo mismo va a pasar con el I mayúscula, ya que el interés se mantiene constante a lo largo de todo el préstamo. Vamos entonces con el primer escenario, que me pedía calcular el total de intereses pagados durante las primeras 4 cuotas. Si yo tuviera que expresar esa fórmula de acuerdo a los datos que necesito, me quedaría de esa manera. El interés de 1 a 4 es igual a 4 menos 1 más 1 multiplicado por 30.000, siendo 30.000 los intereses de la primera cuota que habíamos calculado originalmente y que se replicaría en las cuotas de interés de los demás periodos. Yo resuelvo eso en la calculadora, me termina quedando que pagué un total de 120.000 pesos en las primeras 4 cuotas. ¿Y cómo se calcularía el segundo ejemplo? Bueno, en vez de decir de 1 a 4, digo de 6 a 10. Entonces me quedaría 10 menos 6 más 1, a eso lo multiplico por 30.000, simplifico el paréntesis. Si yo estoy abarcando de la cuota 6 a la cuota 10, tengo un total de 5 cuotas, lo cual hace sentido que me quede del lado derecho del símbolo igual a un 5, y eso lo multiplico por 30.000. Resuelvo eso, termino llegando a la conclusión de que pagué 150.000 pesos en las últimas 5 cuotas de este préstamo de tasa directa que estamos analizando. Muy bien, vamos a pasar a la parte más complicada, entre comillas, del sistema de tasa directa que algunos profesores suelen pedir y evaluar. Se trata de calcular lo que se conoce como costo financiero total o la tasa efectiva del sistema de tasa directa.
El costo financiero total es la tasa de interés efectiva de ese mismo préstamo. Como ya vieron, el dato que nos dieron para calcular el interés que pagamos mes a mes fue una tasa directa que no es una tasa efectiva. No se pueden comparar, no hay una equivalencia. La tasa efectiva se aplica sobre saldos de deuda, mientras que la tasa directa se aplica siempre sobre el valor del préstamo. Como en este caso estamos trabajando con cuotas mensuales, entonces el costo financiero total va a estar representado como una tasa efectiva de interés mensual, es decir, una I30. ¿Y cómo hacemos para calcularla? La respuesta es la siguiente. Tenemos que plantear el sistema de tasa directa como si se tratara de un sistema francés. ¿Recuerdan cuál es la fórmula del sistema francés que presenta la tasa de interés efectiva? Es la fórmula ni más ni menos que de valor actual. Una característica que comparte el sistema francés del sistema de tasa directa es que las cuotas totales son constantes. Al presentarse esa condición, podemos plantear la fórmula de arriba, dejando como incógnita la tasa de interés, porque no la conocemos, y de esa manera que nos quede expresado tal cual lo vemos ahí en pantalla. 1.000.000, que era el valor de mi préstamo, cuotas constantes de 130.000, por eso podemos usar esta fórmula, por 1 menos 1 más el interés que no lo conozco, porque es justamente lo que me piden, elevado a la menos cantidad de cuotas de este préstamo que eran 10, y todo eso dividido la tasa de interés. Un tema importante es que dicho planteo no se puede resolver haciendo un despeje, porque por un lado tenemos la tasa de interés elevada a la menos 10 y por otro tenemos la tasa de interés elevada a 1, que sería la tasa que vemos ahí en el denominador. La única alternativa que tenemos en este caso es aplicar el concepto de interpolación de tasas si es que no tenemos una calculadora financiera que nos permita calcularlo automáticamente. En Finanzas Online tenemos un video explicativo de interpolación de tasas con un detalle bien claro de todo el paso a paso que hay que seguir para resolver cualquier ejercicio con interpolación. En este caso puntual vamos a resolverlo. Si quieren entender toda la lógica detrás de esto, pueden contactarnos por ese video. En este caso puntual, entonces, vamos a resolverlo primero utilizando una primera tasa del 3%. Si reemplazamos la tasa de interés por 0,03 y dejamos como incógnita el valor actual, nos quedaría planteado de la siguiente manera. Valor actual es igual a 130.000 por 1 menos, 1 más esa tasa que elegimos, que es del 3%, elevado a la menos 10 dividido 0,03. Si resolvemos toda esa expresión, nos encontramos que el valor actual, vamos a llamarlo valor actual 1, es de 1.108.926,37. Bien, ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero utilizando una tasa del 6%. Y vamos a llamarla I2. En este caso vamos a dejar como incógnita el valor actual 2 y vamos a reemplazar en la fórmula, en vez de hacerlo por el 3%, por el 6%. Con lo cual nos quedaría expresado de la siguiente manera. La cuota de 130.000 por 1 menos 1 más 0,06 elevado a la menos 10 y todo eso dividido 0,06. Resuelvo esa expresión y llego a la conclusión que mi valor actual, 2, es de 956.811,32. Teniendo ambos valores actuales, uno por encima de 1.000.000 y otro por debajo de 1.000.000, estoy en condiciones de aplicar la fórmula de interpolación, que es esta que vemos acá en pantalla. Valor actual menos valor actual 1 dividido valor actual 2 menos valor actual 1 es igual a I, que es justamente mi incógnita, menos I1 dividido I2 menos I1. Reemplazamos con los valores que tenemos. Fíjense que el valor actual lo reemplazamos por 1.000.000, porque era el valor actual que teníamos originalmente. El valor actual 1 lo reemplazamos por 1.108.926,37 y el I1 lo reemplazamos por 0,03, porque era justamente con esa tasa como llegamos al 1.108.926,37. Y hacemos exactamente lo mismo con el valor actual 2 y el interés del periodo 2, o en verdad el interés 2 que habíamos elegido de manera arbitraria. Lo único que nos queda como incógnita es la tasa de interés que nos permitió obtener un valor actual de 1.000.000 de pesos, que es justamente el costo financiero total
que estamos queriendo investigar. Con esto ya estamos en condiciones de despejar y la tasa de interés que calculemos es lo que nos pedía el enunciado. Resolvemos y nos da que el interés es 0,051482. Esta tasa, como viene de un planteo original en donde las cuotas eran mensuales, es justamente una tasa efectiva mensual. Si el enunciado me lo pidiera expresado como una tasa efectiva anual, entonces lo único que faltaría sería hacer una equivalencia de tasas para expresarla como una tasa efectiva anual, una I365 o I1, dependiendo cómo lo conozcan en la materia. Excelente, entonces repasemos entonces las distintas fórmulas que hacen el sistema de tasa directa para asegurarnos que anotamos bien las 7. Desde ya pueden haber variaciones respecto a las fórmulas que les dio su profesor. Lo importante de esto es saber que las fórmulas pueden variar porque dependen de despejes y expresiones que use cada docente, pero la resolución es exactamente la misma, así que no se preocupen si no coinciden. La resolución funciona igual, van a llegar a los mismos valores y no hay corrección negativa que se les pueda hacer si utilizan una fórmula distinta. Vimos entonces la fórmula para poder determinar de cuánto es la cuota de amortización, que era la fórmula número 1, que también me serviría para calcular n o el valor del préstamo en caso de que tuviera alguno de los otros datos. También vimos cómo teníamos que plantear la fórmula para obtener el monto de interés que se paga en cada periodo. Interés igual al valor del préstamo multiplicado por la tasa de interés directa. Vimos también cómo tenemos que calcular la composición de cada cuota y cómo teníamos que hacer para calcular de cuánto era el saldo de deuda luego de pagar una determinada cantidad de cuotas, que es la fórmula número 4. Luego seguimos avanzando e identificamos también la fórmula del total abonado en concepto de amortización o de capital, que era la T mayúscula, y vimos también el cálculo del total de intereses abonados a lo largo de un rango de cuotas, para por último llegar al paso a paso de cómo tendríamos que calcular el costo financiero total, es decir, la tasa de interés efectiva de un préstamo con las características de una tasa directa, ¿no? Sabiendo todas estas fórmulas y aplicando lo aprendido en las pantallas anteriores, vamos a avanzar con un enunciado para ver bien cómo encarar el ejercicio, cuáles son los datos que me pueden llegar a faltar, cuáles son los datos que me pueden llegar a pedir y cómo tengo que resolverlo para aplicando estas fórmulas que vemos acá en pantalla. Vamos entonces con el ejercicio. Si deseo cobrar por un préstamo un interés efectivo del 10%, ¿cuál es la tasa directa que debo aplicar si dicho préstamo es de 1000 y me lo reintegran luego de 5 cuotas? Bueno, veamos los datos que nos da y los datos y lo que nos pide calcular. Por un lado nos dice que quiere cobrar una tasa del 10% efectiva, con lo cual nos está hablando de una tasa sobre saldos. Pero inmediatamente después nos pregunta cuál sería la tasa directa que debo aplicarle a un préstamo de 1000 pesos que se va a devolver en 5 cuotas. Esta pregunta lo que nos define es que originalmente estamos frente a un sistema de tasa directa, en donde el valor actual es de 1000 pesos y que vamos a devolver en 5 cuotas, con lo cual me acaban de definir B sub 0 o BA y me definieron N. ¿Recuerdan de lo que vimos que todo sistema de tasa directo tiene su correspondiente tasa sobre saldo? Bueno, en este ejercicio puntual nos plantean que tenemos justamente como dato ese costo financiero total o esa tasa efectiva, pero lo que nos piden es que hagamos todo el camino inverso y que calculemos cuál era mi tasa directa. Si a nosotros nos piden calcular la tasa directa teniendo como dato la tasa efectiva, no nos queda otra más que empezar con la fórmula número 7 que habíamos visto mientras practicábamos. Ya vamos a ver por qué, pero planteémosla. Valor actual igual a cuota por 1 menos 1 más i a la menos n dividido la tasa de interés. Recuerden que la tasa de interés que vemos ahí adentro es tasa de interés efectiva o sobre saldos, que no es la tasa directa. Reemplazamos con los datos que tenemos y fíjense cómo nos queda como incógnita únicamente el valor de la cuota, porque la tasa de interés me dieron la cantidad de cuotas y me dieron el valor del préstamo. Y si despejo la cuota de toda esa expresión,
llego a la conclusión que es de 263,80. Y realmente uno agarra y se pregunta, ¿para qué la calculé? Justamente para entender cómo está compuesta. Yo sé que toda cuota adentro tiene interés y amortización, ¿no? Entonces decíamos que cuota es igual a T más I. Bien, y sabemos que podemos reexpresar tanto la amortización como el interés de la siguiente manera, según las fórmulas que habíamos visto. Sabíamos que T era igual al valor actual dividido la cantidad de cuotas y sabíamos que el interés es el valor actual multiplicado por la tasa de interés directa. Si yo lo reemplazo con los datos que tengo, ¿qué me quedaría como incógnita? Yo en el primer paso calculé el valor de la cuota, 263,80, para dejar del lado izquierdo del símbolo igual el dato. Y del lado derecho, el valor del préstamo lo tengo, la cantidad de cuotas del préstamo lo tengo. La única incógnita que me quedaría es la tasa de interés directa. Y a partir de ahí ya puedo despejarlo, porque es mi única incógnita. Y van a llegar a la conclusión de que la tasa de interés directa es 0,06380, que nada tiene que ver con el 10% efectivo que me habían dado originalmente. Es decir, no intenten calcular una equivalencia de tasas en este caso, no es el camino es este. Entonces vean cómo un ejercicio que empezó con un dato, con una tasa efectiva, terminó derivando en un ejercicio de tasa directa porque justamente me preguntaban por esta tasa que se aplica siempre sobre el valor del préstamo. Lo importante, como en todo sistema de préstamo, es poder identificar del enunciado las características de cada sistema y conocerse las fórmulas para encontrar distintos caminos y así poder resolver el ejercicio con el enunciado que nos están planteando. Entonces, con esto damos por finalizado el curso de sistema de tasa directa. Es mucho más sencillo que el sistema francés o que el sistema alemán, es mucho más directo, como bien lo indica el nombre. Les agradezco mucho por haber visto el video y por su interés en la materia. Si buscan resolver algún tipo de ejercicio o video del resto de los sistemas de préstamos o del de tasa directa también, no duden en contactarnos al mail en pantalla. Gracias por todo y éxitos en la materia.